Abra la palabra de fe, por favor. Y quiero que nos vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, versículo 24. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Qué dice la palabra de fe? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole, ¿con qué? Con violencia, salió. Siéntese, tenga la bondad. Para expulsar demonios, no solamente usted necesita la autoridad, el poder de Dios, sino que también necesita el entendimiento espiritual de con quién y de qué se está enfrentando. Cuando nosotros hablamos de demonios, tenemos que empezar a clasificar los demonios. Y en la clasificación de demonios vemos que hay espíritus, según la Biblia, malos, malignos, perversos y contumaces. Pero cuando nosotros analizamos todo eso, hay una clase de espíritus que son los que nos ocupan hoy y los que vamos a empezar a tratar de aquí en adelante, que son los espíritus andariegos, que se dividen en espíritus vigilantes y espíritus vagabundos. ¿Dónde vemos nosotros los espíritus andariegos? Cuando usted se va al libro de Job, capítulo número 1, Dios le dice a Satanás: ¿de dónde qué? ¿De dónde vienes? Y él dijo: de rodear qué. Quiere decir que era un espíritu que se la pasaba qué, andando. Ahora, ¿por qué vamos a empezar a hablar de los espíritus andariegos y de esta clase de espíritus en este estudio de demoniología y de guerra espiritual? Porque son los que más atacan la vida de los creyentes y también la vida de los no creyentes. Entonces, en Job, y quiero que nos vayamos ahí a Job, capítulo número 1, y quiero que me presten mucha atención, porque ya miércoles tras miércoles vamos a estar profundizando en lo que es, hermano, esto de la guerra espiritual y más que todo la demoniología. Porque usted no puede practicar liberación si no conoce con qué clase de demonios se está enfrentando. ¿Sí o no? Pero si usted conoce, pues le queda más fácil practicar la liberación. Aunque Jesús, teniendo el poder de Dios, él decía: espíritu, sal de él. ¿Y qué tenía que hacer el espíritu? Pues salir. Pero ya a través de la vida de Jesús vemos cómo Jesús pudo identificar cada demonio. Primero empezó con: espíritu inmundo, ¿sal de quién? Sal de él. Pero más adelante en su ministerio ya le decía: espíritu sordo y mudo. Quiere decir que él había crecido en discernimiento espiritual de cada uno de los demonios. Ahí es donde usted crece en conocimiento para volverse más eficaz. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice el libro de Job? Capítulo número 1. Dice ahí: y hubo en la tierra de Uz un varón llamado ¿qué? Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de ¿qué? Y apartado del mal. Y dice la Biblia: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová, en el versículo 6, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar. Quiere decir que el principio de Satanás es un principio vagabundo. Él se la pasa andando, vagando. ¿Qué hace un vago? Andar. Te ve por esos muchachos vagos, hermano, en la pasan en una esquina, luego pasan a la otra, luego a la casa del vecino, luego a la otra, luego miran a ver qué viejas se levantan, y si no pudieron con esa, se levantan a un man porque ya todos se volvieron torcidos también, y empiezan ahí, nunca hacen nada, se la pasan es vagando por los lugares, mirando a ver qué hacen.
Pero entonces vemos que Satanás andaba por la tierra y entre eso miró al siervo Job y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como quien? ¿Y qué dijo él? Sí, yo lo he visto. De hecho he visto que le has cercado a él, a su casa, a su familia, lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición, por lo cual todo lo que toca aumenta, prospera. De hecho, Satanás se había sentado a analizarlo. Y ahí es donde entramos nosotros a los espíritus vigilantes. Quiere decir que Satanás no solamente estaba rodeando, caminando por la tierra, sino que también cumplía la misión de ¿qué? De vigilar. Ya tenía estudiado ¿a quién? A Job. El diablo lo estudia. Si alguien que es paciente y se sienta a mirar, es Satanás. Y Satanás estudió. ¿Por qué estudió? Porque en el versículo 6 dice, en el versículo 10 dice: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que ¿qué? Quiere decir que Satanás sabía lo que tenía, los hijos, y dice la Biblia, al trabajo ya también ya sabía en qué clase de negocios ¿qué? Estaba. Por eso es que usted a veces, hermano, usted es objetivo militar del diablo, y el diablo lo estudia, sabe cuántos hijos tiene, sabe qué le gusta a sus hijos, sabe cuáles son los gustos suyos, sabe en qué trabaja, quién es su jefe, qué es lo que le gusta al jefe, qué es lo que a usted no le gusta del trabajo. Satanás se la pasa vigilando. Por eso dice la Biblia que Satanás es como un lobo que, como un león que rugiente. Pero el león rugiente, la palabra rugiente no es el que wow, porque muchos dicen uy. El león rugiente, según el hebreo, no es el que ruge con la boca, sino el que está muerto de hambre. El león rugiente es el que está tan muerto de hambre que a él no le ruge la boca, sino el estómago, pero produce unas ondas tan bajas que parece que estuviera rugiendo. Y a eso se le llama un león rugiente. No rugiente porque se paró el león, el dueño de la selva, a rugir, porque cuando ruge el león las presas se quedan. El león rugiente es el que tiene tanta hambre que sus rugidos tratan de despertar apercibimientos en la presa. Por eso se llama león rugiente. Y él trata de irse calladito, se trata de escuchar. ¿Y usted no le ha rugido la barriga? Por eso uno dice, uy, la barriga me rugió. Y hay veces uno dice, ¿qué es el león que tienes adentro? Pues eso lo decía mi abuela. Y hay veces uno tiene tanto que le ruge la barriga. Pues al león rugiente se le llamaba no al que hacía escándalo con la boca, sino al que tenía tanta hambre que el estómago le ¿qué? Entonces le decían león rugiente al león que tenía mucha hambre. Porque esos son los peligrosos. Un león rugiente con su boca no es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el león ruge para intimidar a las hembras, porque las hembras son las que cazan. ¿Usted sí sabía que en el mundo animal de los leones las hembras son las que cazan? Van y buscan la comida. Por eso es que investigando la Biblia uno aprende mucho, porque uno dice, pero ¿cómo así el león rugiente mirando a quién devorar si el león no es el que caza? Mentiras. Cuando el león está muerto de hambre, que le ruge el estómago, él se ve forzado a cazar. Y es muy peligroso, porque sabe que se está muriendo de hambre, que lo primero que encuentre, eso lo coge. Por eso Dios llama al diablo león rugiente. Quiere decir que él no está sentado ahí mandando a sus demonios. Tiene tanta hambre que hay trabajos que él mismo los hace. Él mismo se levanta a hacerlos. Ahí es donde él y obra como un espíritu vigilante. Son los que vigilan la actividad humana. Y ahí es donde estos espíritus empiezan a tornarse en vagabundos. ¿Cuáles son los espíritus vagabundos? Primero, los andariegos son los que van y se la pasan ¿qué? Andando por el mundo. Esos son los que no solamente, esos son los que le informan a Satanás, pero también los vigilantes son los que miran la actividad humana. Pero los espíritus vagabundos, que son los que vemos en Mateo capítulo 12, son los que salen de las personas y empiezan a vagar por lugares que desérticos, mirando a quién pueden tomar, poseer o endemoniar.